vamos a estudiar la caída de Adán. Ustedes saben que comenzamos este libro discerniendo el problema del hombre. ¿Verdad que el hombre tiene un problema grande, verdad? ¿Ah? El problema más grande que tiene el hombre es el pecado y que está separado de Dios a causa de ese pecado. Entonces, la semana pasada estudiamos la caída. Estamos usando este libro, ¿verdad? Ya es el número 2. El hermano Paul David Washer. Ha sido de gran bendición. El primer libro que estudiamos básicamente se trataba de los atributos de Dios. Nosotros no podemos conocer verdaderamente a Dios si no conocemos sus atributos, si no conocemos su palabra. Entonces estuvimos como año y medio, yo calculo más o menos así, ¿verdad, José? Como año y medio, algo así estuvimos con ese libro. Y entonces ahora hemos comenzado y estamos profundizando un poco más acerca de todas estas doctrinas que son bíblicas, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar o a continuar, porque yo veo que la clase número 3 es una continuación de la lección número 2. Entonces, preguntas importantes acerca de la caída. Hermanos, estas clases nosotros las hacemos bien dinámicas. Si usted, voy a dar momentos en los cuales usted puede comentar, si hay dudas, comentarios, bienvenidos. Por favor, le pido que sea cerca de la clase para que no nos desviemos, ¿verdad? Y empecemos con otros temas y nos desorganicemos. No, sino que sea acerca del tema. Entonces, dice así: el relato bíblico de la caída de Adán nos da la única explicación, fíjense que dice la única explicación adecuada del presente estado caído del hombre y de la maldad que nos rodea. Ya ustedes saben lo que significa la caída. A ver si alguien me puede decir en breves palabras, cuando hablamos de la caída, porque muchas personas hablan de la caída y hablamos de la caída, pero no saben qué es. Yo sé que aquí, pero para beneficios de los que tal vez no sepan, ¿quién me puede hablar brevemente de lo que es la caída? Cuando decimos la caída, ¿de qué? Eva cayó en tentación y también por consecuencia después Adán también desde la Muy bien. pecado. Ok, muy bien. Creo que se está grabando, ¿verdad? No estoy seguro. Para beneficio de los hermanos, creo que sí, que no pueden venir hoy algunos. Sí, ¿verdad? Ok, perfecto. Queremos estar seguros para que tengan ese beneficio también después. Entonces hablamos de la caída. Mi hermano, adelante. Básicamente cuando hablamos de la caída, hablamos de ese momento en que la relación del hombre y Dios se fracturó. Correcto. Dice el libro de Romanos que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, pero fue a partir de ese momento de la caída que nosotros quedamos de la gloria de Dios. ¿Y se acuerdan? ¿Se acuerdan qué momento fue? Génesis 3, capítulo 3, por ahí el 7, el 8, ¿verdad? Está por ahí cuando vino el tentador. Muy bien, hermano. Muy bien los dos. Qué bueno. Entonces, sigue diciendo en la segunda línea, también sobre este trasfondo oscuro, las glorias de la misericordia y la gracia de Dios aparecen. Solo en el grado en que entendemos la tragedia de Adán y su condenación, podemos comprender algo acerca de las glorias de Cristo y su evangelio. O sea, para nosotros poder entender o para poder ser receptores de esta salvación tan grande,
Si no hubiese sucedido lo que sucedió, nosotros no hubiésemos conocido un bien mayor. ¿Cuál es ese bien mayor? Correcto, Cristo. La gracia de Dios. La gracia de Dios, Cristo. No hubiésemos conocido eso. Entonces, sigue diciendo el segundo párrafo. En nuestro estudio sobre la caída, nos enfrentamos con algunos de los conceptos teológicos más importantes y complejos de toda la Escritura. El origen del mal, la naturaleza de la libertad humana, la soberanía de Dios y su propósito eterno. Aunque lo que sabemos acerca de estos asuntos siempre estará mezclado con cierto grado de misterio, es necesario que nos dispongamos a conocer lo que podamos. En el siguiente capítulo abordaremos 3 preguntas. Me encanta cuando en una clase hay preguntas, ¿verdad? Pregunta. ¿Cómo pudo caer Adán, un ser recto y santo? Segundo, ¿ordenó Dios la caída? Esa es una tremenda pregunta. Tercero, ¿cuál es el propósito eterno de Dios en la caída? Vamos a ver la pregunta número 1. ¿Cómo pudo caer Adán? Las Escrituras afirman que la caída no fue culpa del Creador. No fue la culpa del Señor, ¿verdad? No fue culpa de Dios. Todas las obras de Dios son perfectas. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Vamos a ir ahí. El Antiguo Testamento. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Ahí podemos ver. Él es justo, no hay iniquidad, no hay pecado, no hay maldad en Dios. Entonces, Él no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Vamos al Nuevo Testamento. Santiago capítulo 1, versículo 13. Que lo tenga primero. 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Mantenga eso en mente en toda la clase. Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Entonces, la culpa de la caída está solamente sobre los hombros de Adán. Él es el culpable, él fue el culpable. Como declara Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, y ese sí está aquí en el libro, dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. O sea, adelantándonos un poquito a la clase, el hombre es culpable por su pecado. A mí a veces me hacen la pregunta, pero pastor, ¿pero cómo es que si Dios tiene ya los escogidos, los que Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo? Eso lo sabemos. Entonces, ¿cómo es que ellos, cómo Dios los culpa? Porque ellos tienen culpa, entonces, aquellos que Dios no ha elegido. ¿Quién pudiera comentar sobre eso? ¿Sí me explico la pregunta? Si Dios ha elegido a un grupo, ¿verdad? Eso lo hemos estudiado, la elección, ¿verdad? De hecho, es una de las declaraciones de las doctrinas de la gracia. Bueno, Adán, al ser la cabeza federal, transmitió por generación ordinaria, transmitió a todas las generaciones de humanos el pecado. Uh-huh. Ahora tiene que venir el Señor para restituir
eso sea, para ser cabeza él. O sea, todos los seres humanos en Adán, venimos que Pecamos. pecado. Dice David, desde el vientre de mi madre me consiguió un pecado. Ujú. No que la concepción de sexual sea pecado, sino que desde el vientre de la madre, él viene ya contaminado con ese pecado de Adán. Con el germen Por eso del que era- pecado. Por eso es que era necesario que viniera una nueva cabeza, y ese es Cristo. Y ese es Cristo. Y lo podemos ver en Romanos capítulo 5. Ujú. Ok, hermanos. Entonces, voy en el último párrafo. De esta verdad surge uno de los problemas teológicos más grandes de todas las escrituras. ¿Cómo es posible que una criatura hecha a imagen de Dios eligiera el mal y el pecado? ¿Cómo es posible? Adán y Eva tenían una verdadera inclinación hacia el bien, no como nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos, es al revés, nosotros tenemos una inclinación al mal. Por eso yo he dicho varias veces de que usted ve un niño pequeño, ¿verdad? Usted nunca le tiene que enseñar al niño a hacer el mal. Usted siempre le está enseñando al niño a hacer el bien, porque el mal ya viene. Usted siempre, no, eso no se hace, porque hace eso, ya eso viene, ¿verdad? Ya el germen del pecado viene, ¿verdad? Dentro de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, pero en ese momento Adán no. Entonces dice, sigue diciendo, y no había nada corrupto o malvado en ellos que los atrajera a la tentación. La explicación de cómo seres tan justos podían elegir el mal sobre el bien y preferir las palabras de la serpiente a los mandamientos de su creador está más allá de la comprensión humana. Eso está más allá de la comprensión humana. Es como estábamos hablando ahorita, y no sé si fui claro, pero cómo Dios, ¿verdad?, que ha elegido a las personas, a cierto grupo, ¿verdad?, y los va a salvar, pero al otro grupo, cómo los va a inculpar de pecado. Eso es algo que, sin embargo, la palabra nos dice claramente que el ser humano es pecador y es culpable por su pecado. O sea, esas son dos cosas que como que se ve como una contrariedad, pero no lo es. ¿Okay? No lo es. Realmente somos culpables por nuestros pecados, pero es verdad que también Dios, porque nosotros vemos, miren hermanos, ustedes, aquellos que han sido salvos por gracia, ustedes ven que ustedes no pudieron venir a Cristo si el Señor no hizo la obra previa en ustedes. Pastor, pero yo veo que la gente, cuando se predica, ellos son los que deciden. Pero las Escrituras no nos muestran eso. Dios tiene que hacer una obra previa en tu corazón, porque la palabra en Efesios nos dice que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. El Señor tiene que resucitarte de ese estado de muerte espiritual. Y entonces ahí es cuando eso sucede. Yo eso lo veo, yo cuando comprendí eso, lo vi tanto pero en mi propia vida, en mi propio testimonio. Yo me acuerdo que cuando yo recibí al Señor, el Señor me salvó, Dios había hecho una obra previa en mí. Y cuando vino esa persona que a mí me predicó, ¿verdad? Ya mi corazón estaba cambiado. Yo lo que necesitaba era oír la palabra. Y entonces ese muchacho me predicó la palabra. Y ahí fue donde entonces yo entregué mi vida a Cristo. Pero si el Señor no hace esa obra en mí, mire, usted puede predicar, usted puede ser el mejor predicador, muerto como los huesos secos. Esa es la gracia irresistible y esa es otra de las doctrinas de la gracia, hermano. Sí. Para que quede grabado. Hay un texto que me ayudó mucho a comprender esto y está en el Evangelio de Juan, Sí. capítulo 1, versículo 13.
que dice básicamente, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Los cuales no son engendrados, o sea, desde el momento de la concepción, ya Dios nos había apartado para Él. Correcto, correcto. Y como eso vemos muchos versículos bíblicos, donde el Señor dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trae. ¿Okay? Y por ahí podemos ver en Juan capítulo 15, versículo 13, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a vosotros, ¿verdad? Y así podemos ver. Y entonces mucha gente dice, no, pero es que eso es orgullo. Al contrario, esa doctrina, hermano, nos hace sentir a nosotros muy humildes porque entendemos que todo viene de Dios, nada viene de nosotros. Si la salvación dependiera de nosotros, la podemos perder en cualquier momento. Pero como proviene de Dios, hay perseverancia de los santos, que es otra de las doctrinas de la gracia. Él te persevera hasta el fin. Es algo hermoso, de verdad. Pero volviendo aquí al libro, hermanos, vamos a ir a la página 24. Entonces este párrafo termina diciendo, han habido muchos intentos a través de la historia de explicar la caída de Adán, pero ninguno está libre de limitaciones. Debemos entonces estar satisfechos con la simple verdad de la Escritura de que, aunque Dios hizo al hombre recto y santo, él era finito. Dios es infinito, el hombre es finito. Inmutable, es decir, sujeto al cambio y capaz de tomar una decisión contraria a la voluntad de Dios. ¿Okay? Adelante, hermana. Analizando aquí la pregunta acerca de cómo esta criatura, con estas características o cualidades de rectitud y santidad iniciales que tenía el hombre, o cómo fue creado, yo entiendo que Dios creó al hombre de esa forma, pero no lo creó incapaz de pecar, simplemente lo creó, como dice aquí, para que tuviera también el poder de decidir. Correcto, tenía poder de decisión. Entonces, pero bueno, vemos que ni Eva ni Adán tenían en su corazón el mal de decir, voy a desobedecer a Dios, porque el árbol estaba ahí, ellos pudieron haberlo hecho si hubiesen tenido en ellos el mal. Como porque he escuchado muchas veces a muchas personas que dicen, pero ¿de dónde salió el mal? ¿Del corazón de ellos? O siempre hacen como ese tipo de preguntas. Pero ellos no fueron como que, bueno, nos vamos a volver malos en este momento y vamos a ir y vamos a comer para desobedecer a Dios. Ahí es donde entra el papel del tentador o de Satanás, que tuvieron que haber sido tentados y engañados. Exacto, pero tenían libre elección. Ahí entra lo que es el pacto de obras. Dios hizo un pacto de obras con ellos. O sea, ustedes pueden elegir, pueden comer de todos los árboles, pero de este árbol no pueden comer, porque el día en que coman, ciertamente morirán. O sea, no eran títeres, sino que ellos tenían el poder de decidir. ¿Sí? Y cuando alguno es tentado, no diga que es de parte de Satanás, sino de su propia concupiscencia. Yo pienso que sí, que Satanás empujó quizás, pero ya el deseo me parece que estaba. No sé. No podía haber deseo porque estaban eran eran a la imagen de Dios, eran perfectos. No había deseo de pecado. Haberle pecado. dicho a Satanás, no, Dios dice que no lo, pero no sé. Sí, pero la clase, no, espera que la clase, vamos a seguir adelante y nos va a ayudar, miren para que vean. Ordenó Dios la caída, y aquí vamos a entrar, ahí vamos a iluminar, a ver. La palabra ordenar significa poner en orden, disponer o asignar. Entonces, preguntar si Dios ordenó la caída es preguntar si Él la dispuso o la designó. Eso, fíjense. Otras palabras que llevan un significado similar son decretar, predeterminar y predestinar. Entonces aquí viene la pregunta.
decretó o determinó Dios de antemano la caída que debía ocurrir? No sigan leyendo, a ver, ¿quién dice? Sí, no, la decretó. Sí la decretó, ¿por qué? ¿Mm? ¿Por qué la decretó? Bueno, dice la palabra que el decreto de Dios es eterno. O sea, Es eterno. Antes de que el mundo fuese, ya él había decretado, o sea, ese pacto de gracia con su hijo, con el hijo. Y era el plan de Dios. Dice, porque de él y para él son todas las cosas. Él sea la gloria Alza la por gloria. los siglos de los siglos. O sea, hay un decreto de Dios y el decreto, aunque sin pecado, Dios no incitó al pecado a Adán, ni lo obligó. Él decreta Correcto. y se va a cumplir conforme a su decreto. Sí, y aquí muy bien, hermano, esa es la línea. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Ujú. Ok, seguimos. La respuesta a esta pregunta es sí, pero debemos tener mucho cuidado al entender lo que esto significa y lo que no significa, lo que significa y lo que no significa. Entonces, sigue diciendo, que Dios haya ordenado la caída no significa que Él obligó a Satanás a tentar a nuestros primeros padres o que forzó a Adán y a Eva a ignorar su mandamiento. Volvemos, ellos tenían su libre elección. ¿Ok? Entonces, lo que las criaturas de Dios hicieron, lo hicieron como voluntariamente, hermanos. Ellos lo hicieron voluntariamente. Dios es santo y justo y bueno. Él no es el autor del pecado, ya lo leímos en Santiago. Él no peca, Él no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie a pecar. A nadie. Que Dios haya ordenado la caída sí significa que ciertamente iba a suceder, lo que dijo el hermano. Dios lo había decretado desde antes, ¿verdad?, de la fundación de este mundo. Era la voluntad de Dios que Adán fuera probado, si era la voluntad de Dios, de que Adán fuera probado. Y era la voluntad de Dios permitir, esa es otra palabra, si quiere póngale un circulito ahí, que Adán actuara por sí mismo sin la ayuda divina que lo hubiera librado de caer. O sea, Dios pudo haber intervenido y evitar de que él cayera en ese pecado. ¿Verdad que sí? Bueno, a veces nosotros, y nos damos cuenta como el Señor nos ayuda en las debilidades de nosotros. Si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros cayéramos en pecado fácilmente. Pero ahí el Señor, fíjate, no. Dice que no lo libró de caer. Dios pudo haber impedido que Satanás pusiera la tentación delante de Eva. O pudo haber dado a Adán gracia sustentadora especial frente a tal tentación para capacitarlo a fin de tener victoria sobre esta. Sin embargo, por el testimonio de la Escritura, entendemos que no lo hizo. Por eso es importante, hermanos, que nosotros leamos la palabra sistemáticamente, porque entonces, cuando estamos en la palabra, leyéndola sistemáticamente, todas estas cosas vienen y usted dice, sí, esto es bíblico, y te vienen los pasajes bíblicos a la mente, ¿ves? No sucede automáticamente. Por eso hacemos tanto hincapié en que nosotros debemos estar en la palabra. Somos una iglesia de la palabra, centrados en la palabra. Y entonces viene, y esto es totalmente bíblico. Entonces sigue diciendo, finalmente, que Dios haya ordenado la caída también significa que era parte de su plan eterno. ¿Ok? Desde antes de la fundación del mundo, antes de la creación de Adán, Eva y la serpiente que los tentó, antes de la existencia de cualquier jardín o árbol, Dios ordenó la caída para su gloria. ¿Para quién? Para su gloria y para el bien mayor de su creación. ¿Quién es ese bien mayor? Jesús. Muy bien. Jesús es el bien mayor de ellos. Ese es el bien mayor. El bien mayor de su creación. ¿Y quién es su creación? ¿Quién es su creación? Nosotros. Nosotros. Nosotros.
Muy bien. Entonces, él simplemente no permitió que nuestros primeros padres fueran tentados y luego esperó para reaccionar a cualquiera que fuera la elección que hubieran tomado. No fue así, ¿verdad? No es como nosotros cuando nuestros hijos los vemos, a ver qué vas a hacer. Si te portas mal te voy a dar y si no, pues te voy a premiar. No es así. Ya Dios sabía lo que iba a pasar. Él lo sabe todo. Él no observó sencillamente a través de los corredores del tiempo y vio la caída. No. Más bien la caída siempre fue parte del plan eterno de Dios y Él predeterminó o predestinó que realmente sucediera. ¿Okay? Hay una pregunta que surge inmediatamente de una declaración como esta. Dice que Él lo predeterminó. ¿Cuál es esa pregunta? Dios es el autor del pecado. Bueno, ya vimos que no, ¿verdad? Por la palabra. Pero para abundar un poco más aquí dice, esta pregunta puede y debe ser contestada con un rotundo no. Dios no es el autor del pecado, ni tampoco obliga al hombre a pecar contra él. Aunque Él predeterminó que la caída debía suceder, también predeterminó que debía suceder a través de las acciones voluntarias de Satanás, Adán y Eva. ¡Wow! Eso es algo grande. Eso es algo grande. O sea, y vamos a verlos aquí en unos pasajes bíblicos en este momento. O sea, a través de ese mal, el Señor lo convirtió en bien después, porque si no hubiese pasado eso, pues Cristo no hubiese venido. Todo es un plan de Dios, hermanos. Y nosotros estamos dentro de ese plan. Aún aquellos que rechazan al Señor, claro, no van a recibir lo que nosotros hemos recibido, ¿verdad? Por eso nosotros tampoco sabemos, porque eso también lo estaba conversando hace poco con alguien, porque, bueno, si Dios ya sabe, lo sabe todo, y Dios sabe los que se van a salvar, entonces ¿para qué predicamos si se van a salvar? ¿Para qué entonces predicar? Predicar es el medio. Predicar es el medio, muy bien. Exactamente. Fue la forma que Dios Ordenó para que sus hijos vinieran. vinieran En medio de a la él. predicación de la palabra. Por la locura, dice el apóstol, de la predicación. Que Dios no solo decreta todas las cosas, sino también el cómo. El cómo. El cómo. Correcto. Muy bien. Muy bien, hermanos. Entonces, seguimos. Ya prácticamente me perdí. Es que me emociono, hermano. Es que es tan hermoso todo. Dice así, nuestras mentes finitas, si están en la página 24 conmigo, no pueden comprender completamente cómo es que Dios puede ser absolutamente soberano sobre todo evento de la historia y sobre cada acto individual sin eliminar la libertad individual. Sin embargo, en las Escrituras abundan los ejemplos que demuestran que esto es cierto. Y ahí vamos a José. ¿Se acuerdan de José el soñador? Sí. José fue vendido como esclavo como resultado del pecado voluntario. Y yo cuando estoy estudiando, yo marco esas cosas que son tan importantes, ¿verdad? Voluntario de sus hermanos. Sus hermanos hicieron lo que hicieron porque quisieron hacerlo. Y ellos, pues, eran culpables de su pecado. Y en ese momento José no entendía nada, sino lo entendió después. Después a los años, después de pasar sufrimiento, después de pasar todo. Así que nosotros lo que estamos pasando, hermanos, es un plan de Dios. Así no lo entendamos. Que ustedes hayan venido hasta aquí, hermanos, eso es el plan de Dios. Yo lo sé. Eso es el plan de Dios. Y en el momento uno está, pero no entiendo, Yo a Señor. veces, yo se lo he comentado, yo a veces con mi esposa y nos ponemos, ¿cómo el Señor hace las cosas? ¿Cómo nosotros estamos aquí si nosotros
no tenemos ni familia aquí, nunca hemos ni pensado ni remotamente estar aquí. Vaya, ni soñarlo, cuando un día esté allá, jamás. Entonces, sí vemos la mano de Dios que ha sido maravillosa. Sí, Y, sí. y decimos siempre, tendrá propósitos con nosotros. Así por es. supuesto. Así Él no es. hace nada que no tenga un propósito. Y eso nos hace sentir tan confiados, ¿verdad, hermano? De eso. Arraigado Cuando- en él y cimentado. Cuando vino esta familia, también cuando vino también el plan del Señor. Los hermanos que están allá atrás, eso es el plan del Señor. Eso es así. Aunque estemos hoy aquí, nosotros, es el plan del Señor. Es el plan de Es la Dios. gracia de Él en su bondad. Y a veces, ay, pero mira, está lloviendo y esto y lo otro, y no van, a lo mejor los hermanos no vienen, pero ¿y vienen? Y bien. ¿Ah? Sí, va a venir el que va a venir, así es. Entonces seguimos aquí con José, dice que el pecado voluntario de sus hermanos. Sin embargo, cuando la historia final fue contada, José declaró, y fíjese, de esto pasaron años, como decía, años, él en la cárcel, sufrimiento, problemas. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Génesis 50:20. El Hijo de Dios fue crucificado como resultado del pecado voluntario, otra vez, voluntario del hombre y su hostilidad contra Dios. No obstante, Dios había ordenado la muerte de Cristo, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. En Hechos, cuando se predica por primera vez, Pedro les dice a ellos, ustedes mataron al autor y consumador de la vida, por el predeterminado consejo de Dios. ¡Wow! El Padre lo determinó así. Lo determinó por así. nosotros vino su Hijo y murió en una cruz. ¡Wow! Eso es grande. Sí, a mí me decían, pero bueno, cuando ustedes hacen el llamado, ¿por qué le hablan a la gente del infierno, de la condenación, de los pecados? Pues si de todas maneras llámenlo, díganle nada más que vengan a Cristo y ya. No, la persona... Mira, el verdadero evangelio comienza con una mala noticia, Sí. que después se convierte en buena, pero comienza con una mala noticia. Somos pecadores, estamos separados de Dios, hemos ofendido a Dios. Alma que pecar, esa morirá, ¿verdad? Dice Romano, dice que la ira de Dios se manifiesta en el mundo por el pecado, ¿no? Por la iniquidad de los hombres. Por eso que un día Dios jugará, pero mandó a su Hijo Jesucristo. O sea, Exacto. es una mala noticia, pero es buena a la vez. ¿Y cómo las personas van a reconocer su pecado si no se los muestra? Nosotros somos ese instrumento de Dios para que la gente vea que realmente está mal delante de Dios. O sea, cuando te dice Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, así no se predica. Eso no es la Escritura. Es arrepiéntete, porque si no te vas a ir al infierno. Eso es la verdad. De hecho, Juan el Bautista, sus primeras palabras, arrepentidos y convertidos. Y Cristo también. Arrepentidos. Arrepentidos y creer en el Evangelio. El Evangelio, pastor, dice, es una buena noticia, porque sé lo que es el Evangelio, sí. La palabra Evangelio, una buena noticia. Pero la buena es que su Hijo vino para pecadores, al arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos. Y creer en el Evangelio, dice Pablo. Correcto. Es así. Amén. Decir lo contrario es tergiversar las Escrituras y engañar al hombre en su pecado, y eso es horrible. Sí. Hermano, y fíjense, yo sé que algunas personas por ignorancia lo hacen, ¿verdad? Pero algunos lo hacen sabiendo que están haciendo mal, ¿verdad? Pero si nosotros amamos a las personas, usted le dice la verdad. Si usted ama a alguien, usted le va a decir la verdad. ¿Cuánto no más esta verdad tan grande? ¿Ves? ¿Cuánto no más esta verdad tan grande? Se ponga la gente como se ponga. Pero yo creo que esa persona, ¿verdad? El Señor salve porque tú le diste la verdad y a lo mejor te dio un golpe o a lo mejor te insultó, te rechazó, qué sé yo. Pero a la final el Señor lo salvó. Cuando esté en el cielo te va a dar las gracias, ¿no? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sí.
Ok, sigue diciendo aquí la escritura. Lo que el hermano estaba citando, Hechos capítulo 2, versículo 23, dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y fíjate, ese pastor, esa predicación impactó que se convirtieron muchísimas personas en esa predicación de Pedro. Ustedes mataron al autor y consumador de la... Cayeron en convicción de pecado. Cayeron en convicción de pecado. Pues les dijo lo que es. Fue grandioso. Amén. Entonces sigue diciendo Hechos 4, 27 al 28, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todos esos malignos se unieron para destruir, ¿verdad?, al Señor, pero era un plan ya de Dios. En las Escrituras vemos que Dios verdaderamente ordena que los eventos ocurran y hace que sucedan a través del pecado voluntario del hombre, sin ser el autor de su pecado ni obligarlos a hacer. Ahí yo hago pausa para que, sin obligarlos, para que le haga un circulito ahí, sin obligarlos a hacer lo que es contrario a su voluntad. Eso es algo que en la mente del ser humano como que no concibe, ¿verdad? Dice, pero ¿cómo Dios cumple sus propósitos aún con la desobediencia, la maldad del hombre? Pues si los cumple, lo podemos ver. Ha pasado, está pasando y va a pasar. Así es. Entonces sigue diciendo, hombres impíos voluntariamente clavaron a Jesucristo en la cruz y fueron responsables de sus acciones, pero el evento entero fue de acuerdo con el plan predeterminado de Dios. La caída de Satanás y la posterior caída de la raza humana a través de Adán y Eva fueron resultado del propio pecado de las criaturas, por el cual solamente ellas son responsables. Vuelvo y digo, solamente ellas son responsables. Sin embargo, los eventos sucedieron de acuerdo con el plan ordenado, predeterminado y predestinado por Dios. Él ha decretado un gran y eterno propósito para su creación y ha ordenado todo evento en la historia. A través de estos sus propósitos se está cumpliendo. Nada, ni siquiera la caída del hombre o la muerte del Hijo de Dios ocurre separado del decreto soberano de Dios. Nada, nada, nada. Y aquí, hermanos, vamos a concluir hasta aquí y continuamos, pero concluimos con esta palabra de Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Entonces aquí quedamos. Preguntas, comentarios. Preguntas y comentarios. Quedamos claros con eso, ¿verdad? Qué bueno. Eso para la mente natural no es una píldora fácil de tragar, ¿verdad? En este contexto de la venida de Cristo, la gracia de Dios, cómo la soberanía de Dios actúa,
También podríamos decir que en nuestra vida y en nuestro pecado deliberado, también, aunque pecamos deliberadamente, voluntariamente, Dios va a cumplir su voluntad en tu vida. A pesar de eso, pero vas a pagar por tu pecado. También acuérdate que el Señor dice que al que Él ama disciplina. Tú eres su hija. Y Dios es un Dios justo, un juez justo. Y va a juzgarte pues tu pecado. Pero no vas a perder tu salvación nunca jamás. Eres de Él, pero vas a pasar duro si te apartas, haces lo malo delante de Él. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Vamos entonces a orar, hermanos.